Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Estamos en el vídeo 9 de este tutorial y vamos a empezar con nuestra vuelta 32. Así pues, si quieres verlo desde el principio, te sugiero que vayas al vídeo número 1 y así puedes ver el paso a paso de este proyecto. Comenzamos, vamos a tejer. Comenzamos nuestra vuelta 32. Estamos aquí y este primer punto que tenemos en azul lo vamos a pasar a blanco. Tomamos el azul y hacemos 3 puntos en azul. 1, 2, aquí y 3. Cambiamos al marrón y en la vuelta anterior habíamos hecho 5 puntos en marrón. Ahora corresponden 3 puntos. 1, 2, 3. Retomamos el azul y hacemos otros 3 puntos en azul. 1, 2 y 3. Y nos vamos con el marrón. Voy a cogerlo bien, así. Y nos vamos con el marrón. Y ahora hacemos 4 puntos en marrón. Este que era azul ahora es marrón. Y hacemos 3 más. 2, 3, 4. Vamos con el ladrillo. La vuelta anterior habíamos hecho 5 puntos en ladrillo. Ahora vamos a hacer 3. 1, 2, 3. Tomamos el marrón y hacemos un solo punto. Aquí en medio, un punto y retomamos de nuevo el ladrillo. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y nos pasamos al blanco. Y ahora tejemos en blanco los puntos que tenemos aquí de separación entre uno y otro, entre un dibujito y otro. ¿Sí? Vamos a ir tejiendo en blanco. Hasta hacer 19 puntos. ¿El que hace 19? Pues cambiamos al ladrillo y repetimos igual, pero a la inversa. Empezamos con 3 puntos, que son los 3 puntos con los que hemos acabado antes. 2, 3. Cambiamos al marrón, hacemos 1. Retomamos el ladrillo y hacemos 3. Uy, pero lo he cogido mal. Ahora, 1, 2, 3. Tomamos el marrón y hacemos 4 puntos. 1,
2, 3, 4. Y ahora nos vamos al azul. Hacemos 3 puntos en azul. 1, 2, 3. Tomamos el marrón y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Volvemos al azul y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Ahora ya nos vamos al blanco. Y en la vuelta anterior hicimos aumentos. Entonces en esta vuelta no hay que hacer aumentos. Lo que vamos es haciendo un punto en cada punto. Vamos tejiendo un punto en cada punto. Y al otro lado, cuando lleguemos aquí, vamos haciendo aquí todo un punto en cada punto. Y cuando lleguemos aquí lo que hacemos es volver a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Entonces, como ya vamos cogiendo el ritmo y ya vamos sabiendo cómo hacer, en caso de que dudemos, pues lo que hacemos es mirar el primer motivo que hemos hecho y así estamos ahora aquí. Estamos aquí, en esta vuelta. Pues entonces ya lo que hacemos es repetir lo mismo. Entonces yo lo voy a hacer y vuelvo cuando vaya a comenzar de nuevo la vuelta. ¿Os parece? Vale. Ya estoy aquí. Os digo lo que he hecho. He completado un punto en cada punto en la zona blanca. He repetido aquí todos los puntos de igual forma que lo habíamos hecho en este lado. He hecho los puntos en blanco aquí de un punto por cada punto y he llegado de nuevo a punto cero. Estamos de nuevo en el inicio. ¿Qué empezamos ahora? Pues es la vuelta 33. La vuelta 33. Este primer punto que tenemos en azul lo empezamos haciendo en blanco y lo cerramos en azul. Y hacemos 3 puntos. Este sería 1, 2, 3. Pasamos al marrón y hacemos un solo punto en marrón. Y con esto hemos completado el triangulito interno del triángulo azul. Retomamos azul y hacemos los 3 puntos que marcan este centrito. 1, 2 y 3. Tomamos el marrón y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Vámonos con el ladrillo. Y hacemos 3 puntos.
Hacemos 1 y ajustarlo, esa queda flojón. 2, 3. Donde antes teníamos un solo punto en marrón, pues ahora van a ser 3 puntos. Hacemos 1, 2 y 3. Nos vamos de nuevo a ladrillo. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al blanco y hacemos los puntos de separación, que serán 2 puntos menos de la vuelta anterior. Uy, sí, aquí. Es decir, si antes habíamos hecho 19 la vuelta anterior, creo recordar que eran 19, pues esta vez serán 17. Y una vez hechos los 17 puntos, llegamos de nuevo y hacemos los 3 puntos en ladrillo. 1, 2, 3. Pasamos al marrón y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Retomamos ladrillo y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos con el marrón y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Pasamos al azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, el tercero sobre el marrón anterior y solo nos deja un punto para hacer el marrón. Hacemos un punto, retomamos el azul y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Tomamos el blanco. Bien, la vuelta anterior no hemos hecho aumentos. Así que esta vuelta 33 sí que corresponden aumentos. La anterior de aumentos habían sido 11 puntos, pues ahora ya son 12 puntos y un aumento. Once, 12, aumento.
1 y 2. Ahora repetimos otra vez. Lo mismo, 12 puntos. Y un aumento así hasta el otro lado. Ya hice todos los aumentos, están aquí. Y comenzamos a repetir ya la otra cara del bolso, que hacemos lo mismo que hicimos antes. Así pues vamos tejiendo, repitiendo exactamente lo mismo. Cuando lleguemos a la zona en blanco, pues volvemos a hacer los 12 puntos, un aumento. Y hasta llegar de nuevo al inicio de la vuelta, o al inicio de la vuelta, porque es donde cambiamos ya la vuelta aquí, el punto, ¿verdad? Vamos cambiando aquí el dibujo. Entonces, cuando llegamos aquí, de nuevo al inicio, comenzaríamos la siguiente vuelta. Bien, pues ya he hecho los aumentos en toda la zona en blanco. Y vamos ahora con nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta 34. El primer punto que tenemos en azul lo hacemos en blanco y lo cerramos en azul. Y ahora aquí hacemos 5 puntos en azul. Hacemos 1, 2, 3, 4, aquí, 4 y 5. Nos vamos al marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Nos vamos al ladrillo. Hacemos 3 puntos. Hacemos 1, 2, 3. Tomamos el marrón y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Este último lo cerramos en ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. El blanco por aquí. Y vamos tejiendo en blanco. Y aquí podemos ver que estamos en esta vuelta de aquí. ¿Sí ven? Estamos repitiendo. ¿Se ve o no se ve? Sí. Hemos hecho 5 puntos en azul, los 4 en marrón y aquí los 5 en marrón. O sea que estamos a esta altura del dibujo. Bien, pues nada, vamos a tejer estos puntitos que tenemos aquí de separación y a repetir de nuevo este dibujito.
a la inversa. Hemos acabado con ladrillo, pues aquí empezamos con ladrillo. Bien. Ya tenemos aquí los 15 puntos de separación. El último, pues lo cerramos en color ladrillo. Este que tenemos último de blanco, pues lo hacemos ya en color ladrillo. Hacemos 3 puntos, 2 y 3. Nos pasamos al marrón. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos a color ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos al marrón. Hacemos 4 puntos. 1 y 2, 3 y 4. Nos vamos al azul y hacemos 5 puntos en azul. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y ahora ya nos vamos con el blanco a tejer en blanco. La vuelta anterior hicimos aumentos, es decir, esta vuelta es un punto en cada punto. Aquí no hacemos aumentos. Bien, pues yo voy a ir tejiendo la zona en blanco. Voy a repetir al otro lado los motivos que tenemos a las cenefitas. Tejeré también la otra curvita, el otro lado del bolso. Y regreso cuando vayamos a comenzar la siguiente vuelta. Bueno, así vamos un poquito más rápido en lo que es la grabación. De todas formas, yo estoy dando los primeros pasos, que luego es nada más repetir y repetir, ¿verdad? O sea, no estamos perdiendo pasos del tejido. Solo estamos un poquito reduciendo un poquito el tiempo de grabación para así poder avanzar un poquito más en cada uno de los vídeos. Bueno, ya le di toda la vuelta, repetí aquí los motivos. Aquí también he hecho la parte, a ver que no se ve, esta parte, la zona en blanco, y ya estamos aquí al inicio de la siguiente vuelta. Pero eso ya será en nuestro próximo vídeo. Lo siento, el tiempo se agota. ¿Qué os parece? Cuéntenme. ¿Os está gustando? ¿Lo están haciendo? ¿Les está quedando fácil? ¿Tenéis alguna complicación? Bueno, cualquier cosita me lo dejas en los comentarios. Y cuídense mucho. Os quiero un montón. Bendiciones para todos, todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.